Manuel Ortega sintió que la sangre le hervía en las venas cuando vio a Tormenta, su caballo salvaje, exhibido con un cartel que decía «Se vende por 1», mientras los hombres de Méndez se reían a carcajadas. Lo que comenzó como un intento de humillarlo, desataría una batalla que sacudiría los cimientos del pueblo entero y pondría al descubierto décadas de abusos e injusticias. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer se colaba por las cortinas gastadas de la pequeña cabaña de Manuel Ortega. A sus 62 años, este veterano de guerra llevaba la soledad como una segunda piel desde que regresó del frente. Las cicatrices visibles en su rostro curtido por el sol eran solo un pálido reflejo de las heridas que llevaba en el alma. Manuel se levantó con el primer rayo de sol, como lo hacía cada mañana, una costumbre militar que ni siquiera los años habían podido borrar. Su rancho, pequeño pero suficiente para él, se encontraba en las afueras de San Miguel, un pueblo donde todos se conocían y donde la vida transcurría con la lentitud propia de los lugares olvidados por el progreso. Manuel había heredado estas tierras de su padre, quien a su vez las había recibido de su abuelo. 3 generaciones de Ortega habían trabajado esta misma tierra, pero ahora solo quedaba a él y sus recuerdos. Lo único que realmente le importaba a Manuel, más allá de su pequeño rancho, era Tormenta, un caballo salvaje de pelaje blanco como la nieve que había encontrado herido en las montañas hace 5 años. Recordaba aquel día como si fuera ayer. Había salido a cazar cuando escuchó un relincho de dolor. Al acercarse, vio al majestuoso animal atrapado en una trampa para coyotes, con una pata sangrando y los ojos llenos de miedo y furia. «Tranquilo, muchacho», había murmurado Manuel, acercándose con cautela. «No voy a hacerte daño». El animal, asustado y en dolor, intentó alejarse, pero Manuel, con paciencia infinita, logró liberarlo de la trampa. Cualquier otro hubiera abandonado al animal herido o lo habría sacrificado, pero Manuel vio algo en aquellos ojos salvajes, una determinación que le recordaba a sí mismo. Durante semanas Manuel cuidó al caballo, limpió sus heridas, le dio de comer, le habló en susurros mientras el animal lo observaba con desconfianza. Poco a poco, día tras día, Tormenta, como lo bautizó por la furia de sus movimientos cuando intentaba huir, comenzó a confiar en él. No intentó domarlo como hubiera hecho un domador tradicional. En lugar de eso, dejó que el animal decidiera cuándo acercarse, cuándo alejarse, respetando su espíritu libre. «Somos iguales tú y yo», le decía mientras le ofrecía una manzana. 2 viejos guerreros con cicatrices que nadie más puede ver. Con el tiempo, Tormenta y Manuel desarrollaron un vínculo único. El caballo seguía siendo salvaje, pero había elegido quedarse con Manuel. No necesitaba cercas ni cuerdas. Cada mañana, Tormenta estaba ahí, pastando cerca de la cabaña, esperando a que Manuel saliera con su café para compartir el silencio del amanecer. Aquel día, sin embargo, Manuel salió de su cabaña y Tormenta no estaba. Al principio no se preocupó. A veces el caballo se alejaba para explorar los alrededores, pero siempre regresaba. Pero cuando el sol estaba alto en el cielo y no había señales del animal, Manuel comenzó a inquietarse. Tomó su viejo sombrero, se puso su chaqueta desgastada y comenzó a caminar por los senderos que Tormenta solía frecuentar. Preguntó a los pocos vecinos que tenía si habían visto a un caballo blanco, pero nadie supo darle razón. Con cada hora que pasaba, la ansiedad de Manuel crecía. No era solo un animal lo que buscaba, era su único compañero, el único ser que había logrado atravesar la coraza que había construido alrededor de su corazón desde que volvió de la guerra. Fue Pedro,
Un muchacho de 12 años que vivía en una granja cercana, quien le dio la noticia. «Don Manuel», dijo el chico, jadeando después de haber corrido para encontrarlo. «Su caballo, el blanco, está en el mercado de ganado». Manuel sintió que el corazón se le detenía. «¿En el mercado? ¿Estás seguro, muchacho?» Pedro asintió enérgicamente. «Sí, señor. Mi papá me llevó esta mañana. Le han puesto un cartel que dice: se vende por $1. La gente se está riendo. Dicen que un caballo tan viejo y salvaje no vale ni eso». La sangre de Manuel hirvió en sus venas. Sin pensarlo 2 veces, emprendió el camino hacia el mercado de ganado, que quedaba a unos 5 kilómetros del pueblo. No tenía automóvil, nunca lo había necesitado, así que caminó con determinación, ignorando el dolor en su rodilla mala, esa que le había quedado como recuerdo de la guerra. El mercado era un lugar bullicioso, donde granjeros y comerciantes se reunían cada semana para comprar y vender ganado, herramientas y provisiones. Manuel nunca iba allí. Detestaba las multitudes, los ruidos fuertes y cualquier cosa que pudiera recordarle los horrores que había vivido, pero por tormenta estaba dispuesto a enfrentar sus demonios. Al llegar, vio un grupo de hombres reunidos en un círculo, riendo y señalando algo. A través de la multitud, Manuel pudo ver a Tormenta con un cartel colgado del cuello que decía: se vende $1. El noble animal estaba inquieto, moviendo nerviosamente la cabeza, sus ojos buscando algo o a alguien entre la multitud. «¡Tormenta!». La voz de Manuel resonó por encima del murmullo de la gente. El caballo levantó la cabeza de inmediato, sus orejas apuntando en dirección a Manuel. Un relincho poderoso escapó de su garganta. Manuel se abrió paso entre la multitud, ignorando los comentarios y miradas. Cuando llegó al centro, se encontró cara a cara con Javier Méndez, el terrateniente más rico de la región, un hombre conocido por su crueldad tanto con los animales como con las personas. «¿Qué significa esto, Méndez?», preguntó Manuel, su voz temblorosa, no por miedo sino por rabia contenida. Méndez sonrió con malicia, mostrando una dentadura perfecta que contrastaba con la sonrisa torcida. «Es simple, Ortega. Este caballo estaba en mi propiedad. Lo que está en mi propiedad me pertenece. Tormenta es libre, no pertenece a nadie, menos a ti», respondió Manuel, acercándose al caballo que intentaba llegar a él, pero estaba sujetado por una cuerda corta a un poste. «¿Libre? Los animales no son libres, Ortega, son propiedad. Y ya que parece que te importa tanto, te haré un favor. Te lo vendo por $1, un precio justo para un animal que no sirve para nada más que comida para perros». Las risas de los hombres de Méndez resonaron, pero Manuel no las escuchó. Solo veía los ojos de Tormenta, ojos que reflejaban una confianza absoluta en él, ojos que le pedían ayuda sin palabras. Manuel sacó de su bolsillo un billete arrugado de $1 y se lo entregó a Méndez con mano firme. «Trato hecho», dijo, mirándolo directamente a los ojos. Méndez tomó el billete con desprecio y soltó una carcajada. «Te estoy haciendo un favor, Ortega. Este animal no vale ni el agua que bebe, ni siquiera está domado». «No necesita estarlo», respondió Manuel mientras se acercaba a Tormenta. El caballo se quedó quieto, permitiendo que Manuel lo acariciara con suavidad. Con delicadeza, le quitó el cartel del cuello y desató la cuerda que lo mantenía atado. «Vámonos a casa», susurró al oído del animal. Para sorpresa de todos los presentes, Tormenta siguió a Manuel sin necesidad de riendas ni cuerdas. Caminaba a su lado como un viejo amigo, con la cabeza en alto, ignorando las miradas asombradas de la multitud. «¡Estás loco, Ortega!», gritó Méndez cuando Manuel y el caballo ya se alejaban. «Un caballo debe servir a su dueño, no al revés. Ese animal debería estar tirando del arado o llevando carga». Manuel no se detuvo.
Pero las palabras de Méndez se clavaron en su memoria. Conocía bien la reputación del terrateniente. No era hombre de olvidar afrentas, y Manuel acababa de humillarlo frente a todo el mercado. El camino de regreso al rancho fue silencioso. Manuel cojeaba ligeramente, su vieja lesión protestando después de la caminata apresurada, pero su corazón estaba lleno de alivio. Tormenta caminaba a su lado, ocasionalmente empujando suavemente con su hocico el hombro de Manuel, como para asegurarse de que estaba bien. «¿Cómo te atraparon, amigo?», preguntó Manuel en voz baja. «Tú eres demasiado listo para caer en una trampa común». El caballo lo miró con aquellos ojos profundos que parecían entender cada palabra. A medida que se acercaban al rancho, Manuel comenzó a notar pequeños detalles fuera de lugar. La puerta del granero, que siempre mantenía cerrada, estaba entreabierta. Las gallinas, que normalmente estarían picoteando alrededor del corral, no se veían por ninguna parte, y un silencio inusual envolvía la propiedad. Con precaución, Manuel se acercó a la cabaña. La puerta principal estaba cerrada, tal como la había dejado, pero al entrar, encontró que alguien había registrado el lugar. Sus escasas pertenencias estaban esparcidas por el suelo, y el viejo baúl donde guardaba sus recuerdos de guerra estaba abierto, su contenido desordenado. «Buscaban algo», murmuró para sí mismo. «Pero aquí no hay nada que valga la pena robar». Tormenta relinchó desde afuera, un sonido agudo que Manuel reconoció como una advertencia. Salió rápidamente y vio a dos hombres acercándose a caballo. Eran trabajadores de Méndez, reconocibles por los sombreros de ala ancha con el distintivo emblema de su hacienda. «Don Manuel», saludó uno de ellos, un hombre joven de rostro delgado y ojos nerviosos. «El señor Méndez nos envía con un mensaje». «Podría haberme ahorrado el paseo», respondió Manuel, parándose muy recto, su postura militar regresando instintivamente. «Dime el mensaje y vete de mi propiedad. El señor Méndez dice que deberías reconsiderar tu situación», continuó el hombre, mirando alrededor del humilde rancho. «Esta tierra es buena, pero necesita manos jóvenes que sepan trabajarla. Está dispuesto a comprártela a un precio justo». Manuel sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la compostura. «Esta tierra no está en venta. Nunca lo ha estado y nunca lo estará mientras yo viva». El segundo hombre, más corpulento y de rostro severo, intervino. «Don Manuel, sea razonable. Usted vive solo. Ya no tiene edad para trabajar la tierra como se debe. El señor Méndez le ofrece una buena suma. Podría mudarse al pueblo, vivir cómodamente por el resto de sus días». «¿Y qué pasaría con Tormenta?», preguntó Manuel, señalando al caballo que se mantenía a pocos metros de él, observando a los visitantes con recelo. Los hombres intercambiaron una mirada rápida. «El caballo es suyo ahora, lo ha comprado legalmente, puede llevárselo si quiere. O podría quedarse en estas tierras, viviendo libre como siempre ha hecho», respondió Manuel. «Mi respuesta es no. Agradezcan al señor Méndez su interés, pero no voy a vender». El hombre más corpulento desmontó y dio un paso hacia Manuel. Su mano descansaba peligrosamente cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. «Don Manuel, el señor Méndez no está acostumbrado a recibir negativas». Antes de que pudiera acercarse más, Tormenta se interpuso entre ellos, relinchando fuertemente, sus ojos fijos en el hombre, que retrocedió instintivamente. «Parece que mi amigo también tiene una opinión sobre el asunto», dijo Manuel con una leve sonrisa. «Les sugiero que se vayan ahora. Mi respuesta no va a cambiar, ni hoy ni nunca». Los hombres, visiblemente incómodos, montaron sus caballos y se alejaron, no sin antes lanzar una última advertencia. «Esto no ha terminado, don Manuel. El señor Méndez siempre consigue lo que quiere.
Cuando quedaron solos, Manuel se sentó pesadamente en los escalones de la cabaña, con Tormenta a su lado. Acarició el cuello del animal pensativo. «Así que se trata de la tierra», murmuró. «Siempre se trata de la tierra en estas partes». Manuel sabía por qué Méndez quería su propiedad. Aunque pequeña, estaba situada estratégicamente. Tenía acceso directo al río que atravesaba la región y era la única parcela que impedía a Méndez controlar completamente el acceso al agua para todos los pequeños agricultores de los alrededores. Si obtenía el rancho de Manuel, podría controlar el precio del agua y con ello el destino de decenas de familias. «No se trata solo de nosotros, Tormenta», dijo, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. «Si Méndez consigue esta tierra, muchos sufrirán». Esa noche, Manuel apenas pudo dormir. Sospechaba que Méndez no se detendría ante una simple negativa. El terrateniente tenía influencias, dinero y hombres dispuestos a hacer su voluntad. Manuel, en cambio, solo se tenía a sí mismo, un cuerpo envejecido por los años y las batallas, y a Tormenta, un caballo salvaje cuyo valor solo él comprendía. Al amanecer, tomó una decisión. Si iba a defender su tierra, necesitaría ayuda. No podía hacerlo solo, por mucho que le pesara admitirlo. Con la primera luz, preparó un pequeño bolso con provisiones, su vieja placa militar y la escritura de la propiedad. Antes de partir, miró a Tormenta, que pastaba tranquilamente cerca de la cabaña. «Estaré de vuelta antes del anochecer», le dijo. «Cuida el lugar mientras no estoy». Tormenta levantó la cabeza y lo miró como si entendiera. Manuel sonrió y emprendió el camino hacia el pueblo, decidido a buscar al único hombre que podría ayudarlo, Carlos Ramírez, su antiguo compañero de armas y actual juez del distrito. Lo que Manuel no sabía era que Méndez ya había movido sus influencias. Cuando llegó al pueblo, encontró un ambiente inusualmente tenso. La gente lo miraba con una mezcla de lástima y preocupación, apartándose de su camino como si fuera portador de alguna enfermedad contagiosa. Al llegar al juzgado, la secretaria lo recibió con nerviosismo. «Don Manuel, el juez Ramírez no está disponible hoy». «Esperaré», respondió Manuel, sentándose en una banca de madera junto a la entrada. «No lo entiende», insistió la mujer bajando la voz. «No puede verlo. Han llegado órdenes desde la capital. Hay una investigación sobre su propiedad». Manuel se irguió, sus ojos endureciéndose. «¿Una investigación? ¿Sobre qué?». La secretaria miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera oírlos. «Dicen que la escritura de su propiedad tiene irregularidades, que su padre pudo haber adquirido la tierra de forma dudosa». «Eso es absurdo», respondió Manuel, controlando su voz para no elevarla demasiado. «Mi familia ha poseído esa tierra desde antes de que yo naciera. Mi abuelo la compró legalmente con sus ahorros de toda la vida». «Lo siento, don Manuel». La mujer parecía genuinamente apenada. «No puedo decirle más. Solo sé que el señor Méndez presentó algunos documentos antiguos esta mañana y el juez Ramírez parecía preocupado». Manuel sintió un peso en el estómago. Conocía bien a Méndez. El terrateniente era capaz de falsificar documentos, sobornar testigos, hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Y ahora quería su tierra. «Necesito ver a Carlos. Somos viejos amigos, seguro me recibirá». La secretaria negó con la cabeza. «Se fue a la capital hace una hora. No regresará hasta dentro de 3 días. Lo siento». Manuel salió del juzgado con paso pesado, su mente un torbellino de preocupaciones. Sin el apoyo de Carlos tenía pocas opciones legales para defenderse. Méndez estaba moviendo sus fichas con rapidez, intentando acorralarlo. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Caminó por las calles del pueblo observando cómo la gente lo evitaba. Algunos, los más valientes,
Le dedicaban miradas de simpatía, pero nadie se atrevía a acercarse. Méndez no solo era dueño de la mitad de las tierras de la región, también era propietario de la única fábrica que daba empleo a muchos de los habitantes. Enfrentarse a él significaba arriesgar el sustento de toda una familia. Al pasar frente a la iglesia, Manuel vio al padre Tomás, un hombre mayor de rostro amable que había sido amigo de su padre. El sacerdote, al verlo, no se apartó como los demás, sino que lo saludó con un gesto y lo invitó a entrar. «Te veo preocupado, Manuel», dijo el padre Tomás una vez dentro de la pequeña iglesia de piedra. «¿Quieres hablar de ello?» Manuel, quien rara vez compartía sus problemas con otros, se encontró desahogándose con el viejo sacerdote. Le contó sobre el intento de Méndez de comprar su tierra, sobre el secuestro de Tormenta y ahora sobre la supuesta investigación de su escritura. «Méndez no se detendrá ante nada», concluyó Manuel con la voz cargada de impotencia y rabia. «Y yo estoy solo en esto». El padre Tomás asintió pensativo. «No estás tan solo como crees, Manuel. Hay gente en el pueblo que respeta a tu familia, que recuerda cómo tu padre ayudó a muchos en tiempos difíciles. Y yo mismo recuerdo el día en que tu abuelo compró esas tierras. Estuve presente cuando firmó la escritura». Los ojos de Manuel se iluminaron. «¿Usted fue testigo?» «Sí, y no soy el único que recuerda la verdad, pero la gente tiene miedo. Méndez controla sus trabajos, sus deudas, incluso el agua que riega sus cultivos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si Méndez ha falsificado documentos y el juez no está, solo es cuestión de tiempo antes de que intenten desalojarme». El padre Tomás se levantó con esfuerzo y caminó hasta un viejo armario en un rincón de la sacristía. De él sacó un libro grande y polvoriento, el registro de la parroquia. «Aquí está», dijo, señalando una entrada amarillenta. 21 de mayo de 1951. Tu abuelo, Esteban Ortega, compró las tierras de la ladera del Río Grande a la familia Morales. Yo fui testigo, junto con el viejo doctor Gutiérrez y Elena Morales, la vendedora. Manuel pasó su dedo áspero por la entrada, sintiendo un nudo en la garganta. «Esto prueba la legalidad de la compra, pero ¿bastará contra los documentos falsificados de Méndez?» «Quizás no por sí solo», admitió el sacerdote. «Pero hay más. Cuando tu padre volvió de la guerra, las tierras habían sido descuidadas. Él solo no podía trabajarlas todas, así que permitió que algunas familias del pueblo plantaran en parcelas que no estaba utilizando, sin cobrarles nada. Esas familias aún viven en el pueblo, Manuel. Si se unen, su testimonio podría pesar más que cualquier documento falso. Pero tienen miedo», recordó Manuel, «y no los culpo. Méndez es poderoso. El miedo puede vencerse con unidad», respondió el padre Tomás. «Permíteme hablar con ellos, prepararlos. Mientras tanto, tú debes regresar a tu rancho y proteger lo que es tuyo. Méndez no esperará al regreso del juez. Intentará intimidarte, presionarte para que te vayas por tu propia voluntad». Manuel asintió, agradecido por el apoyo del viejo sacerdote. Después de copiar cuidadosamente la entrada del registro, se despidió y emprendió el camino de regreso a su rancho, con la determinación renovada, pero también con un peso en el corazón. Sabía que los próximos días serían una prueba de resistencia. Al llegar al rancho, todo parecía en calma. Tormenta pastaba tranquilamente cerca de la cabaña y no había señales de visitantes indeseados. Sin embargo, Manuel notó que las gallinas seguían sin aparecer, y al revisar el granero, encontró que alguien había robado las pocas herramientas de valor que poseía. «Intentan asustarme», murmuró para sí mismo mientras acariciaba a Tormenta. «Quieren que abandone antes de que el juez regrese». Esa noche, Manuel apenas durmió. Cada ruido lo mantenía alerta, cada sombra le parecía un intruso potencial. Tormenta también parecía inquieto.
paseando cerca de la cabaña, sus orejas moviéndose constantemente, captando sonidos que Manuel no podía percibir. Al amanecer del segundo día, Manuel vio a lo lejos una nube de polvo que se acercaba. Montó a Tormenta, sin necesidad de silla ni riendas, y cabalgó hasta la colina más cercana para tener mejor visibilidad. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Un grupo de hombres a caballo, al menos 10, liderados por Méndez en persona. Regresó rápidamente a la cabaña, reunió los documentos más importantes, incluyendo la copia del registro parroquial, y los guardó en un lugar seguro. Luego, esperó en el porche, con la vieja escopeta de su padre a un lado, aunque sabía que no la usaría. Había visto suficiente violencia en la guerra como para querer iniciarla él mismo. El grupo llegó en una nube de polvo y ruido. Méndez, vestido impecablemente con un traje que contrastaba con el entorno rural, desmontó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, Ortega», saludó con falsa cordialidad. «He venido a hacerte una oferta mejor. Considerando la situación legal de tu propiedad, creo que sería lo más conveniente para ambos». «Mi propiedad no tiene ninguna situación legal, Méndez», respondió Manuel, sin moverse de su sitio. «Ha pertenecido legítimamente a mi familia durante 3 generaciones y así seguirá». Méndez chasqueó la lengua, como quien habla con un niño obstinado. «Los documentos dicen otra cosa, Ortega. Tengo pruebas de que estas tierras fueron adquiridas ilegalmente. El juez está revisando el caso en este momento». «Mientes», respondió Manuel con calma. «El juez Ramírez está en la capital y no regresará hasta dentro de 2 días, y cuando lo haga, verá las pruebas que demuestran que mi familia compró estas tierras legalmente». La expresión de Méndez se endureció, la falsa cordialidad desvaneciéndose. «Veo que estás bien informado, Ortega, pero eso no cambia nada. Tengo influencias más allá de este pueblo, incluso en la capital. El juez Ramírez puede ser tu amigo, pero tiene superiores y esos superiores escuchan a hombres como yo». Manuel permaneció en silencio, evaluando la situación. Contó a los hombres que acompañaban a Méndez. 10, todos armados, algunos con machetes, otros con pistolas visibles en sus cinturones. Superaban en número y en armas a un viejo veterano con una escopeta que ni siquiera estaba dispuesto a usar. «¿Qué quieres realmente, Méndez?», preguntó finalmente. «Sabemos que no se trata del caballo, ni siquiera de estas tierras en particular. Tienes miles de hectáreas. ¿Por qué estás tan interesado en este pequeño rancho?». Méndez sonrió, esta vez genuinamente, pero su sonrisa era fría como el acero. «Inteligente, Ortega. Siempre has sido más listo de lo que aparentas. Tienes razón, no es solo por tus tierras, es por lo que representan. Control. Si controlo el acceso al río, controlo el agua. Y quien controla el agua en estas tierras áridas, controla todo. ¿Y qué pasará con las familias que dependen de ese agua para sus cultivos? ¿Con sus animales? ¿Con sus hijos?». Méndez se encogió de hombros. «Negocios, Ortega. Pagarán un precio justo por el agua. O trabajarán para mí, o venderán sus tierras y se irán. No es mi problema». Manuel sintió un sabor amargo en la boca. Sabía bien lo que significaba ese precio justo. Lo suficientemente alto para que la gente apenas pudiera pagarlo, manteniéndolos perpetuamente endeudados, convirtiéndolos en esclavos modernos de Méndez. «Mi respuesta sigue siendo no», dijo Manuel con firmeza. «No venderé». Méndez hizo un gesto y sus hombres desmontaron. 3 de ellos se dirigieron hacia la cabaña, mientras otros comenzaban a rodear a Manuel. «No tiene por qué ser así, Ortega», dijo Méndez, su voz ahora amenazadora. «Podríamos llegar a un acuerdo. Incluso podrías quedarte con un pedazo de tierra, suficiente para ti y ese caballo inútil». En ese momento Tormenta, que había estado pastando a cierta distancia, levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en los hombres que se acercaban a Manuel,
y con un relincho poderoso galopó hacia ellos. Los hombres, sorprendidos por la repentina aparición del caballo, se detuvieron. Tormenta se colocó junto a Manuel resoplando, su cuerpo tenso, como si estuviera dispuesto a cargar contra cualquiera que intentara acercarse. «Parece que incluso tu caballo salvaje tiene agallas», comentó Méndez, aunque su tono era menos seguro. «Pero ni siquiera él podrá ayudarte cuando regrese con una orden de desalojo. Cuando el juez Ramírez vuelva, tendrá pruebas de la legalidad de mi propiedad», respondió Manuel, acariciando el cuello de Tormenta para calmarlo. «Y testigos dispuestos a confirmarla». Méndez entrecerró los ojos, evaluando a Manuel. «¿Testigos? Después de tanto tiempo. La memoria de la gente es frágil, Ortega, especialmente cuando su sustento está en juego. No subestimes el poder de la verdad, Méndez». El terrateniente soltó una carcajada. «La verdad es lo que digan mis documentos, viejo. Y mis documentos dicen que estas tierras nunca fueron legalmente adquiridas por tu familia». Hizo una pausa, mirando alrededor del rancho. «Pero soy un hombre razonable. Te doy hasta mañana al mediodía para decidir. Acepta mi oferta o afronta las consecuencias». Con eso, Méndez montó su caballo y con un gesto ordenó a sus hombres retirarse. Los que habían entrado en la cabaña salieron, llevando consigo algunas pertenencias de Manuel: su vieja radio, una fotografía enmarcada de su padre, incluso la escopeta que había dejado apoyada junto a la puerta. «Un recordatorio», dijo Méndez señalando los objetos robados, «de que puedo tomar lo que quiera, cuando quiera». Cuando Méndez y sus hombres se alejaron, Manuel se dejó caer en los escalones del porche, abrumado. La amenaza era clara, y el tiempo se agotaba. Si no encontraba una manera de probar la legalidad de su propiedad antes del regreso del juez, Méndez podría conseguir su orden de desalojo. Tormenta se acercó a Manuel, empujando suavemente su hombro con el hocico. Manuel lo acarició, agradecido por la presencia del animal. En ese momento, escuchó el ruido de un motor acercándose. Se puso de pie, alerta, pensando que Méndez regresaba, pero en lugar de eso vio la vieja camioneta del padre Tomás, levantando polvo en el camino. «He venido tan pronto como he podido», dijo el sacerdote al bajar del vehículo. Su rostro mostraba preocupación. «Vi a Méndez y sus hombres dirigirse hacia aquí, y temí lo peor». «Estoy bien», respondió Manuel, «por ahora, pero Méndez no se detendrá. Ha dado un ultimátum, hasta mañana al mediodía». El padre Tomás asintió gravemente. «Lo imaginaba, por eso he hablado con algunas personas en el pueblo. No muchos se atreven a enfrentarse a Méndez abiertamente, pero algunos recuerdan a tu padre y lo que hizo por ellos. Están dispuestos a testificar cuando regrese el juez». «¿Y será suficiente contra los documentos falsificados de Méndez?» «No lo sé», admitió el sacerdote, «pero hay algo más. Elena Morales, la hija de la mujer que vendió las tierras a tu abuelo, aún vive. Está muy anciana, pero su mente está lúcida. Recuerda el día de la venta y está dispuesta a hablar». Manuel sintió una chispa de esperanza. Elena Morales era un vínculo directo con la transacción original. Su testimonio, junto con el registro de la parroquia, podría ser suficiente para contrarrestar las mentiras de Méndez. «Necesito hablar con ella», dijo Manuel. «Por eso he venido. Está en el pueblo en casa de su nieta, pero debemos darnos prisa. Su salud es frágil y no sabemos cuánto tiempo más estará con nosotros». Manuel miró a Tormenta dudando. No quería dejarlo solo de nuevo, temiendo que los hombres de Méndez regresaran. Como si leyera sus pensamientos, el caballo se acercó a la camioneta, esperando. «Creo que quiere venir con nosotros», dijo el padre Tomás con una sonrisa. «Podemos llevarlo en la parte trasera de la camioneta. Con cuidado,
Ayudaron a Tormenta a subir a la caja de la camioneta. El caballo, acostumbrado a su libertad, parecía nervioso al principio, pero se calmó cuando Manuel se sentó junto a él, acariciándolo y hablándole suavemente. El padre Tomás condujo despacio, evitando los baches del camino, mientras Manuel reflexionaba sobre lo que diría a Elena Morales, la mujer que podría ayudarlo a salvar su hogar. La casa de la nieta de Elena era pequeña pero acogedora, situada en el extremo del pueblo. Cuando llegaron, una mujer de mediana edad salió a recibirlos. Miró con asombro a Tormenta, que esperaba pacientemente en la camioneta. «Mi abuela está descansando», dijo la mujer presentándose como Rosa, «pero le he contado que vendrían. Está ansiosa por hablar con usted, don Manuel. Recuerda bien a su abuelo». Manuel entró en la casa, mientras el padre Tomás se quedaba fuera con Tormenta, asegurándose de que el caballo tuviera agua y estuviera tranquilo. En una pequeña habitación iluminada por la luz que entraba a través de una ventana con cortinas de encaje, encontró a Elena Morales. La anciana, de pelo blanco y rostro surcado por arrugas profundas, estaba sentada en un sillón, sus manos arrugadas descansando sobre un álbum de fotografías antiguas. «Don Manuel», dijo con voz débil pero clara, «ha pasado mucho tiempo. Se parece tanto a su padre y a su abuelo». Manuel se sentó frente a la anciana, conmovido por sus palabras. Elena Morales representaba un vínculo tangible con su pasado, con su familia, con la verdad que Méndez intentaba enterrar bajo documentos falsos. «Doña Elena», comenzó Manuel, «necesito su ayuda. Javier Méndez está intentando quitarme las tierras que su familia vendió a mi abuelo. Dice tener documentos que prueban que la venta nunca fue legal». Elena sonrió débilmente, sus ojos claros brillando con una lucidez que contrastaba con su frágil cuerpo. «Ese hombre siempre ha sido un mentiroso. Lo era cuando era un niño que robaba fruta de nuestros árboles, y lo sigue siendo ahora, con todo su dinero y poder». La anciana abrió el álbum de fotografías que tenía en su regazo, sus dedos arrugados pasando las páginas con cuidado reverencial. «Aquí», dijo, señalando una fotografía amarillenta. «Este es el día de la venta. Tu abuelo, Esteban, mi madre María, el padre Tomás más joven y el doctor Gutiérrez, todos frente a la casa grande, la que ya no existe». Manuel tomó el álbum con cuidado, observando la imagen. Efectivamente, ahí estaba su abuelo, un hombre alto y delgado, con un sombrero similar al que él mismo usaba ahora. Junto a él, una mujer mayor firmaba un documento sobre una mesa improvisada en el exterior. El padre Tomás, entonces un joven sacerdote, sostenía una Biblia, mientras otro hombre, presumiblemente el doctor Gutiérrez, observaba el proceso. «Mi madre estaba enferma», continuó Elena, su voz cargada de recuerdos. «Necesitábamos el dinero para su tratamiento. Las tierras eran buenas, pero demasiado extensas para que yo las trabajara sola. Tu abuelo ofreció un precio justo, más que justo. Pagó en efectivo, delante de todos los testigos». «¿Tiene usted algún documento de la venta?», preguntó Manuel esperanzado. Elena negó con la cabeza. «Los papeles originales se quedaron con tu abuelo. Nosotros guardamos un recibo, pero se perdió durante la gran inundación de 1978. Nuestra casa quedó destruida, junto con muchas otras cosas». El corazón de Manuel se hundió un poco. Sin los documentos originales sería su palabra contra la de Méndez, y aunque el registro de la parroquia y el testimonio de Elena eran importantes, temía que no fueran suficientes contra las influencias del terrateniente. «Pero», continuó Elena, captando su atención, «hay algo que tu abuelo nos dio el día de la venta, algo que Esteban Ortega insistió en que guardáramos, como un símbolo de buena fe». Rosa, la nieta de Elena, que había estado escuchando en silencio,
Se acercó a un viejo armario en la esquina de la habitación. De uno de los cajones, extrajo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo descolorido. «Mi abuela ha guardado esto durante todos estos años», dijo, entregándoselo a Manuel. Con manos ligeramente temblorosas, Manuel desenvolvió el pañuelo. Dentro encontró un medallón de plata, desgastado por el tiempo, pero aún distinguible. Un águila en relieve, símbolo del regimiento militar de su abuelo. «¿Lo reconoces?», dijo Elena. No como una pregunta, sino como una afirmación. Manuel sintió su garganta apretada por la emoción. Era su medallón de honor. Nunca se separaba de él. Mi padre me contó que lo llevaba siempre, desde la guerra. Tu abuelo dijo que era más valioso para él que cualquier documento, explicó Elena. Lo entregó como garantía, prometiendo que la tierra siempre sería trabajada con honor, como él había servido a su país. Dijo que si algún día surgían dudas sobre la venta, el medallón sería prueba suficiente. Manuel sostuvo el medallón en su mano, sintiendo su peso, tanto físico como simbólico. Era un vínculo directo con su abuelo, una prueba tangible de la transacción y del honor con el que había sido conducida. «Doña Elena», dijo, su voz cargada de emoción, «¿estaría dispuesta a venir conmigo a ver al juez Ramírez cuando regrese? ¿A contarle todo esto?». La anciana sonrió y asintió. «He vivido muchos años, Manuel, demasiados tal vez. He visto a hombres como Méndez llegar y caer. No me queda mucho tiempo, pero usaré el que me queda para defender la verdad. Iré contigo». Mientras Manuel agradecía a Elena y a su nieta, un ruido desde fuera atrajo su atención. Escuchó el relincho inconfundible de Tormenta, seguido por voces alteradas. Se levantó de inmediato y se dirigió a la puerta. Al salir, encontró a dos hombres de Méndez frente a la casa, intentando acercarse a Tormenta, que se mantenía protegido detrás de la camioneta del padre Tomás. El sacerdote estaba de pie entre los hombres y el caballo, su figura frágil pero firme. «Este caballo pertenece a Ortega», decía uno de los hombres, «y el señor Méndez nos ha ordenado llevarlo de vuelta al mercado». «Este animal está bajo mi protección», respondió el padre Tomás con una calma impresionante, «y ustedes están en propiedad privada. Les sugiero que se marchen». Los hombres se rieron, uno de ellos dando un paso amenazante hacia el sacerdote. «Con todo respeto, padre, sus oraciones no van a detener lo que va a pasar». Manuel avanzó, colocándose junto al padre Tomás. «Pero yo sí», dijo, su voz baja pero clara. «Tormenta está legalmente en mi posesión. Tengo testigos del pago y la transferencia de propiedad. Méndez dice que ese pago fue una farsa», respondió el hombre, «igual que los papeles de tu rancho». En ese momento, Tormenta salió de detrás de la camioneta, acercándose a Manuel. El caballo parecía percibir la tensión en el aire, sus ojos vigilantes fijos en los extraños. «Váyanse», ordenó Manuel, «y díganle a Méndez que mañana estaré esperándolo con pruebas que desmentirán todas sus mentiras. Si quiere mi tierra o mi caballo, tendrá que enfrentarse a la ley, no a sus matones». Algo en la determinación de Manuel, en la presencia del padre Tomás y quizás en la actitud del propio Tormenta, hizo que los hombres dudaran. Se miraron entre sí, evaluando la situación. «Esto no ha terminado, Ortega», dijo finalmente uno de ellos retrocediendo. «Volveremos con más hombres». «Y yo estaré aquí», respondió Manuel, «junto con la verdad». Cuando los hombres se alejaron en sus caballos, Manuel se acercó a Tormenta, acariciando su cuello para calmarlo. El animal parecía agitado, su respiración acelerada, sus músculos tensos bajo la piel. «Necesitamos volver al rancho», dijo Manuel al padre Tomás. «Si esos hombres van a regresar con refuerzos, tengo que estar preparado. No puedes enfrentarte solo a todos los matones de Méndez», respondió el sacerdote preocupado.
No estaré solo, dijo Manuel, mirando a Tormenta. Y además, no pienso enfrentarlos con violencia. Tenemos algo más poderoso ahora: la verdad, documentada y con testigos. Rosa, que había observado todo desde la puerta junto a su abuela, se acercó. Don Manuel, mi esposo y mis hermanos trabajan en la fábrica de Méndez, pero están cansados de sus abusos. Si les doy aviso, vendrán. Y traerán a otros. No quiero poner a nadie en peligro, respondió Manuel. Méndez podría despedirlos o algo peor. Ya es hora de que alguien se enfrente a ese hombre, intervino Elena desde la puerta, apoyada en un bastón. Si toda la comunidad se une, ¿qué podrá hacer? ¿Despedir a todos? ¿Quedarse sin trabajadores? No es tan tonto. Manuel miró a la anciana, luego al padre Tomás, a Rosa y finalmente a Tormenta. En cada rostro, en cada mirada, veía la misma determinación, la misma disposición a luchar por lo que era justo. Muy bien, dijo finalmente, pero debemos actuar con rapidez. Tenemos hasta mañana al mediodía. El regreso al rancho fue tenso y silencioso. Manuel iba en la camioneta junto al padre Tomás, mientras Tormenta seguía el vehículo a trote ligero, prefiriendo la libertad de correr a estar confinado en la caja del vehículo. Elena había prometido estar lista temprano a la mañana siguiente para acompañarlos al juzgado, y Rosa ya había enviado mensajes a su esposo y hermanos para que corrieran la voz entre los trabajadores. ¿Crees que vendrán?, preguntó Manuel al sacerdote, su mirada fija en el camino polvoriento. El padre Tomás mantuvo las manos firmes en el volante. La gente está cansada, Manuel. Méndez ha ido demasiado lejos en muchas ocasiones. Cobra precios abusivos por el agua, despide a quienes se quejan, amenaza a las familias. Creo que solo necesitaban que alguien diera el primer paso. No quiero que se arriesguen por mí. No lo hacen solo por ti, respondió el sacerdote con una leve sonrisa. Lo hacen por ellos mismos, por sus familias, por su futuro. Tu lucha se ha convertido en el símbolo de algo más grande. Al llegar al rancho, Manuel sintió un escalofrío. La puerta de la cabaña estaba completamente abierta y había señales claras de que alguien había entrado en su ausencia. El interior estaba revuelto. Los pocos muebles volcados, los cajones abiertos y su contenido esparcido por el suelo. Buscaban algo, murmuró Manuel, recorriendo la habitación principal con la mirada. Los papeles de la propiedad, supongo. ¿Los encontraron?, preguntó el padre Tomás preocupado. Manuel negó con la cabeza. Los escondí bien. Se acercó a la vieja estufa de leña y, con cuidado, movió una de las piedras de la base. De un hueco extrajo un paquete envuelto en tela encerada. Los documentos originales, la copia del registro parroquial y ahora esto. Colocó el medallón de su abuelo junto a los papeles, sintiendo una extraña sensación de que el círculo se había completado de alguna manera. Su abuelo había entregado aquel símbolo de honor como garantía y ahora, décadas después, volvía a manos de su familia para proteger lo que él había construido. Debemos prepararnos, dijo Manuel, guardando todo de nuevo en su escondite. Méndez no esperará pasivamente hasta mañana. Ya ha demostrado que está dispuesto a actuar. Como respondiendo a sus palabras, Tormenta relinchó desde afuera. Manuel salió rápidamente, seguido por el padre Tomás. El caballo estaba inquieto, sus orejas moviéndose en todas direcciones, captando sonidos que los humanos no podían percibir. Alguien se acerca, dijo Manuel, agudizando el oído. En la distancia, el ruido de motores rompió el silencio de la tarde. No era el sonido de caballos, sino de vehículos, al menos 3, aproximándose a gran velocidad. No son los hombres de Méndez, dijo el padre Tomás sorprendido. Ellos siempre vienen a caballo. Cuando los vehículos aparecieron en el horizonte,
Manuel reconoció la camioneta de Pedro, el carpintero del pueblo, seguida por el viejo jeep de los hermanos Rodríguez y la camioneta de Santiago, quien trabajaba en el molino. Se detuvieron frente a la cabaña, levantando una nube de polvo. De los vehículos bajaron más de una docena de hombres, algunos con herramientas, otros con comida y provisiones. Entre ellos estaba el esposo de Rosa, Felipe, un hombre fornido con expresión determinada. Don Manuel saludó, acercándose con respeto. «Hemos venido a ayudar. Mi esposa nos contó lo que está pasando». Manuel miró a los hombres, conmovido por su presencia. Reconoció a muchos: trabajadores de la fábrica de Méndez, pequeños agricultores, artesanos del pueblo, gente humilde que arriesgaba mucho al estar allí. «No puedo pedirles que se enfrenten a Méndez por mí», comenzó Manuel. «No lo está pidiendo», interrumpió Santiago, un hombre mayor con manos callosas por años de trabajo duro. «Nosotros lo decidimos. Méndez ha abusado demasiado tiempo. Lo que le hace a usted hoy, nos lo hará a nosotros mañana. Si no nos unimos ahora, ¿cuándo?». Los hombres asintieron, murmurando su acuerdo. El padre Tomás se acercó a Manuel y puso una mano en su hombro. «Te lo dije, no estás solo». Con renovada energía el grupo comenzó a trabajar. Algunos repararon los daños en la cabaña, otros vigilaron los alrededores, estableciendo turnos para asegurarse de que Méndez no los tomara por sorpresa durante la noche. Manuel, mientras tanto, compartió con ellos la historia completa: la venta legítima de las tierras, el medallón de su abuelo, el testimonio de Elena. Felipe, quien había escuchado atentamente, habló entonces: «Don Manuel, esto es más grande que solo su rancho. Si Méndez controla el acceso al río, controlará nuestras vidas. Los precios del agua subirán, nuestros cultivos morirán, y al final tendremos que venderle nuestras tierras por lo que él quiera pagar». «Lo sé», respondió Manuel. «Por eso no puedo rendirme. No es solo por mí o por Tormenta, es por todos nosotros». Mientras hablaban, Tormenta se había acercado al grupo, curioso por la actividad inusual. A diferencia de su habitual cautela con los extraños, el caballo parecía tranquilo, como si comprendiera que estas personas estaban allí para ayudar. Manuel observó cómo algunos de los hombres lo miraban con asombro. «Es verdad lo que dicen», comentó Pedro el carpintero. «Nunca había visto un caballo salvaje tan noble. No me extraña que Méndez quisiera llevárselo». «Tormenta no es solo un caballo», explicó Manuel, acercándose al animal. «Es un símbolo de libertad. No se doblega, no se deja dominar, pero elige quedarse aquí por voluntad propia. Como nosotros», dijo Santiago con una sonrisa cansada. «Libres para elegir, y elegimos estar aquí». A medida que caía la noche, encendieron una fogata frente a la cabaña. El aroma de la comida que habían traído llenaba el aire, mezclándose con el olor a tierra y hierba seca. Manuel, sentado junto al fuego, observaba a estos hombres, sus vecinos, ahora convertidos en aliados. Hablaban en voz baja, compartiendo historias, algunos riendo ocasionalmente, otros con expresiones más serias, discutiendo lo que sucedería al día siguiente. Felipe se sentó junto a Manuel, ofreciéndole una taza de café. «Don Manuel, hay algo que debería saber. Hemos recibido noticias del pueblo. Méndez ha contratado a más hombres, forasteros, gente sin escrúpulos. Planea venir con ellos mañana». Manuel asintió. Había esperado algo así. «¿Cuántos?» «Al menos 20, según dicen. Armados». El grupo guardó silencio ante esta información. 20 hombres armados eran una amenaza seria, incluso para su grupo, que ya contaba con casi 20 voluntarios. «No vamos a enfrentarnos a ellos con violencia», dijo Manuel finalmente. «No es esa la manera. Tenemos la verdad de nuestro lado y tenemos testigos. Cuando el juez Ramírez regrese,
Presentaremos nuestro caso legalmente. ¿Y si Méndez no espera al juez?, preguntó alguien. Si decide tomar las tierras por la fuerza antes, entonces estaremos aquí, respondió Manuel con firmeza. Pacíficamente pero firmes, no iniciaremos una pelea, pero tampoco huiremos. La noche avanzó lenta, marcada por el crepitar de la fogata y las conversaciones en voz baja. Manuel no podía dormir, su mente inquieta con pensamientos sobre el día siguiente. Tormenta tampoco descansaba. El caballo permanecía cerca, pastando ocasionalmente pero siempre alerta, como si sintiera la tensión en el aire. Poco después de medianoche, el sonido de más vehículos acercándose puso a todos en guardia. Los hombres se levantaron, algunos tomando palos o herramientas, preparados para defenderse. Pero no era Méndez quien llegaba, eran más vecinos, mujeres con comida y mantas, ancianos con historias de resistencia contra injusticias pasadas, incluso algunos jóvenes con guitarras y espíritu desafiante. El pequeño grupo inicial se había convertido en casi 50 personas para cuando las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte. Entre los recién llegados estaba Lucía, la maestra del pueblo, una mujer joven pero respetada por su inteligencia y convicción. Se acercó a Manuel mientras éste contemplaba el amanecer. «Don Manuel», dijo ella con voz suave pero firme, «he traído algo que puede ayudar». De su bolso extrajo un viejo periódico local, amarillento por el tiempo. «Encontré esto en los archivos de la escuela. Es de 1951. Manuel tomó el periódico con cuidado. En la primera página había una pequeña nota sobre la venta de tierras en la región. No mencionaba específicamente la transacción entre su abuelo y la familia Morales, pero sí había un párrafo sobre cómo el veterano de guerra, Esteban Ortega, ha adquirido legalmente tierras en la ladera del Río Grande para establecer un rancho familiar. «Es otro pedazo de evidencia», dijo Lucía. «Pequeño, pero sumado a todo lo demás. Puede hacer la diferencia», completó Manuel agradecido. «Gracias, Lucía». A medida que el sol ascendía, la actividad en el rancho aumentaba. Algunos hombres habían formado un perímetro alrededor de la propiedad, no para impedir la entrada, sino para alertar sobre cualquier aproximación. Otros ayudaban a reparar los daños en la cabaña y el granero, trabajando con una energía nacida de la solidaridad. Las mujeres habían organizado una cocina improvisada, asegurándose de que todos estuvieran bien alimentados. Cerca de las 8 de la mañana, la camioneta de Rosa apareció en el camino. Dentro venían Rosa, su abuela Elena, y 2 mujeres mayores más, Carmela y Dolores, antiguas amigas de la familia Morales, que también recordaban la venta original. Manuel ayudó a Elena a bajar del vehículo, impresionado por la determinación que mostraba la anciana a pesar de su frágil salud. «No tenía que venir hasta aquí, doña Elena. Podríamos habernos encontrado directamente en el juzgado». Elena tomó la mano de Manuel entre las suyas, arrugadas pero sorprendentemente firmes. «Quería ver esta tierra una vez más, Manuel, ver lo que tu familia ha hecho con ella. Mi madre estaría orgullosa». Mientras Manuel mostraba a Elena los alrededores del rancho, señalando los árboles frutales que su padre había plantado, la pequeña acequia que su abuelo había construido para llevar agua desde el río, Tormenta se acercó con curiosidad. El caballo, normalmente cauteloso con los extraños, se aproximó a la anciana como si la reconociera, inclinando suavemente su cabeza. «Es hermoso», dijo Elena, extendiendo una mano temblorosa para acariciar el hocico del animal. «Tiene espíritu, como tú, como tu padre, como tu abuelo». El momento fue interrumpido por un grito de alarma desde el perímetro. Uno de los hombres corría hacia ellos, agitado. «Vienen, los hombres de Méndez. Son muchos y están armados».
Manuel ayudó a Elena a sentarse en el porche de la cabaña, asegurándose de que estuviera cómoda. «Quédese aquí, doña Elena. Esto podría ponerse feo». «He visto cosas feas en mi vida, Manuel», respondió la anciana con una sonrisa cansada. «Una más no me matará». Manuel se dirigió entonces hacia el grupo que se había reunido frente a la cabaña. Todos miraban hacia el camino, donde una nube de polvo anunciaba la llegada de los jinetes. El padre Tomás se colocó junto a Manuel, su presencia tranquila contrastando con la tensión del momento. «Recuerden», dijo Manuel en voz alta, dirigiéndose a todos, «no queremos violencia. Estamos aquí para defender pacíficamente lo que es nuestro. Si Méndez quiere mi tierra, tendrá que esperar al juez y enfrentarse a la verdad». Los jinetes se acercaban rápidamente. A la cabeza cabalgaba Méndez, su traje impecable contrastando con el polvo del camino. Detrás de él venían al menos 30 hombres, algunos de ellos desconocidos para Manuel, probablemente los forasteros contratados específicamente para esta ocasión. Cuando llegaron frente al rancho, Méndez detuvo su caballo, sorprendido por la multitud que lo esperaba. Su expresión confiada vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Veo que has estado ocupado, Ortega», dijo, su voz cargada de desdén. «¿Realmente crees que reunir a un puñado de campesinos va a detenerme?» «No son un puñado, Méndez», respondió Manuel dando un paso al frente. «Son la comunidad, gente honesta que está cansada de tus abusos». Méndez soltó una carcajada forzada. «¿Abusos? Les doy trabajo, les compro sus productos, les permito usar el agua que corre por mis tierras. Deberían estar agradecidos». «El agua no te pertenece, Méndez», intervino Santiago, el trabajador del molino. «Y la tierra que intentas robar a don Manuel tampoco. Fue comprada legalmente por su abuelo». «¿Y dónde están las pruebas?», preguntó Méndez, su sonrisa burlona desvaneciéndose. «Tengo documentos que dicen lo contrario». «Documentos falsos», respondió Manuel con calma. «Tenemos pruebas reales. El registro de la parroquia, testigos de la venta original, incluso esto». Sacó el medallón de su abuelo, sosteniéndolo en alto para que todos pudieran verlo. «¿Un pedazo de metal viejo?», se burló Méndez. «¿Eso es tu gran prueba?». Desde el porche, la voz de Elena, sorprendentemente fuerte para alguien de su edad, resonó. «Ese pedazo de metal es el medallón de honor que Esteban Ortega entregó a mi madre el día de la venta. Un símbolo de su promesa de cuidar estas tierras con el mismo honor con el que sirvió a su país». Méndez miró a la anciana, su expresión endureciéndose. «Elena Morales, creí que ya estarías muerta». «Lamento decepcionarte, Javier», respondió Elena con una sonrisa desafiante. «Pero no moriré hasta ver que se hace justicia». La tensión era palpable. Los hombres de Méndez, que habían esperado encontrar solo a Manuel, tal vez con unos pocos aliados, ahora se enfrentaban a una comunidad unida. Algunos parecían incómodos, intercambiando miradas inseguras. Méndez, sin embargo, no estaba dispuesto a retroceder. «Tengo una orden firmada por un juez en la capital», dijo, sacando un documento de su chaqueta. «Autoriza el desalojo inmediato de estas tierras debido a la falta de legitimidad en la propiedad. El juez Ramírez es quien tiene jurisdicción aquí», intervino el padre Tomás, «y regresará hoy. Cualquier acción antes de que él revise el caso sería ilegal». «Me importa un bledo lo que piense el viejo Ramírez», espetó Méndez perdiendo la compostura. «Estas tierras serán mías hoy mismo, con o sin su aprobación». Hizo una señal a sus hombres, que comenzaron a desmontar. Algunos de ellos llevaban machetes, otros palos. Unos pocos, Manuel notó con alarma, tenían pistolas en los cinturones. La situación estaba al borde de convertirse en violenta. «Piénsalo bien, Méndez», advirtió Manuel, su voz tranquila pero firme.
Hay niños aquí, mujeres, ancianos. ¿Realmente estás dispuesto a lastimarlos por un pedazo de tierra? Por un instante, Méndez pareció dudar, su mirada recorriendo la multitud que protegía el rancho de Manuel. Pero la ambición y el orgullo pudieron más que la razón. «No tiene por qué lastimarse nadie», respondió, su voz cargada de falsa preocupación. «Solo tienen que irse, todos, ahora». «No nos iremos», respondió Felipe, dando un paso al frente para colocarse junto a Manuel. «Esta tierra pertenece a don Manuel por derecho, y el acceso al agua pertenece a todos nosotros». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Méndez, visiblemente irritado por la resistencia, bajó de su caballo y se acercó a Manuel, quedando a solo unos metros de distancia. «Te ofrecí dinero, Ortega. Te ofrecí una salida fácil. Pero ahora...» Su mano se movió hacia el interior de su chaqueta, donde, Manuel sospechaba, llevaba un arma. En ese momento, Tormenta, que había estado observando la escena desde cierta distancia, se adelantó. El caballo se colocó entre Manuel y Méndez, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en el terrateniente. No mostraba agresividad, pero su presencia imponente y su postura dejaban claro que no permitiría que Méndez se acercara más. Méndez retrocedió instintivamente, sorprendido por la intervención del animal. «Ese maldito caballo», murmuró. «Debería haberlo vendido para carne cuando tuve la oportunidad». «Tormenta sabe reconocer una amenaza cuando la ve», respondió Manuel, colocando una mano sobre el cuello del caballo para calmarlo. «Al igual que todos los presentes». La tensión crecía por momentos. Los hombres de Méndez habían formado una línea, esperando la señal de su jefe para avanzar. La comunidad, por su parte, se mantenía firme, aunque Manuel podía ver el miedo en algunos rostros. No quería que nadie resultara herido defendiendo su causa. Fue entonces cuando el ruido de un motor rompió el silencio tenso. Todos los presentes se volvieron hacia el camino, donde un vehículo oficial se acercaba levantando una nube de polvo. «El juez Ramírez», murmuró alguien entre la multitud. En efecto, el vehículo que se detuvo frente al rancho llevaba el emblema del juzgado de distrito. De él bajó un hombre de unos 60 años con cabello cano y expresión seria. Carlos Ramírez, el juez y antiguo compañero de armas de Manuel. A su lado venía un hombre más joven, vestido con el uniforme de la policía local, y una mujer con traje formal que Manuel reconoció como la secretaria del juzgado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el juez Ramírez, su voz autoritaria cortando el aire tenso. Méndez, recuperando rápidamente la compostura, se adelantó, extendiendo la mano al juez. «Juez Ramírez, no lo esperábamos tan pronto. Solo estamos ejecutando una orden de desalojo emitida por el juez Robles de la capital». Ramírez ignoró la mano extendida, su mirada recorriendo la escena. Los hombres armados de Méndez, la comunidad reunida, Manuel con Tormenta a su lado. «¿Orden de desalojo?», preguntó, escéptico. «No he sido informado de ninguna orden afectando la jurisdicción de San Miguel». Se volvió hacia la secretaria. «María, ¿recibimos alguna notificación oficial sobre esto?». La mujer negó con la cabeza. «No, señor juez, no ha habido comunicación de la capital sobre este caso». Méndez, sin perder la confianza, sacó el documento que había mostrado antes. «Aquí está, juez, firmada por el juez Robles ayer mismo. Autoriza el desalojo inmediato debido a la falta de legitimidad en la propiedad del señor Ortega». El juez Ramírez tomó el documento, lo examinó cuidadosamente y luego miró a Méndez con una expresión severa. «Este documento no tiene validez, señor Méndez. El sello judicial es falso. Y la firma... Bueno, conozco a Robles desde hace 20 años, y esta no es su firma». El rostro de Méndez palideció momentáneamente, pero se recuperó. «Debe haber algún error, juez.
Mis abogados obtuvieron esta orden legalmente. Sus abogados tendrán mucho que explicar entonces, respondió Ramírez. Luego se volvió hacia el oficial de policía. Oficial García, por favor, pida a estos hombres que entreguen sus armas. Nadie ejecutará desalojos con documentos falsificados en mi jurisdicción. Méndez, viendo que su plan se desmoronaba, dio un paso atrás. No puede hacer esto, Ramírez. Tengo influencias en la capital, amigos poderosos. Y yo tengo la ley de mi lado, respondió el juez con firmeza. Y por lo que veo, toda esta comunidad también. Se volvió hacia Manuel, su expresión suavizándose un poco. Manuel, viejo amigo, parece que tienes una historia que contar. Manuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Así es, Carlos, y tengo pruebas y testigos que confirman la legitimidad de mi propiedad. Las revisaré todas, prometió el juez. Pero primero necesitamos calmar esta situación. Se volvió hacia la multitud. Ciudadanos de San Miguel, agradezco su presencia y su valentía, pero les pido que se dispersen pacíficamente. La ley se encargará de este asunto a partir de ahora. Algunos comenzaron a moverse, pero Manuel levantó una mano. Esperen, por favor. Antes de irse quiero agradecerles, a todos ustedes, por estar aquí, por arriesgarse, por creer en lo que es justo. Su voz, normalmente reservada, estaba cargada de emoción. Este rancho siempre tendrá sus puertas abiertas para cada uno de ustedes. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, y poco a poco, la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaban a Manuel para estrechar su mano, otros para darle una palmada en la espalda. Tormenta, sorprendentemente, permitía esta proximidad, como si entendiera que estas personas habían arriesgado su seguridad por ellos. Méndez, viendo su plan desmoronarse, intentó una última jugada. «Esto no ha terminado, Ortega», dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. «Puede que tengas a estos campesinos de tu lado ahora, pero el dinero y el poder siempre ganan al final». «No siempre, Méndez», respondió Manuel. «No cuando la gente se une por lo que es justo». El terrateniente, furioso pero impotente ante la presencia del juez y el oficial, montó su caballo y con un gesto a sus hombres, se alejó por el mismo camino por el que había llegado. Cuando la multitud se dispersó y solo quedaban algunos vecinos cercanos, el juez Ramírez se acercó a Manuel. «Deberíamos hablar en privado, amigo. Quiero escuchar toda la historia». Manuel asintió. «Y yo quiero contártela, pero primero hay alguien que debes conocer». Condujo al juez hacia el porche, donde Elena Morales seguía sentada, observando todo con ojos cansados pero satisfechos. «Carlos, esta es doña Elena Morales, hija de la mujer que vendió estas tierras a mi abuelo. Ha venido especialmente para testificar sobre la legalidad de la venta». El juez se quitó el sombrero respetuosamente. «Es un honor, doña Elena. Su testimonio será invaluable». Durante las horas siguientes, el rancho de Manuel se convirtió en un improvisado juzgado. En la mesa de la cocina, restaurada y limpiada por los vecinos, el juez Ramírez escuchaba atentamente mientras Elena Morales relataba la historia de la venta de las tierras, apoyada por los testimonios de Carmela y Dolores, y el registro parroquial presentado por el padre Tomás. Manuel, sentado a un lado, observaba con una mezcla de esperanza y cansancio. Los últimos días habían sido agotadores, tanto física como emocionalmente. Tormenta permanecía cerca de la cabaña, como si también quisiera escuchar el desenlace de esta historia que tanto le afectaba. «Así que», dijo finalmente el juez Ramírez, después de examinar todos los documentos y escuchar los testimonios, «tenemos el registro parroquial, el recorte de periódico de la época, el medallón como símbolo de la transacción y los testimonios de 3 testigos directos. Contra esto,
Méndez presenta documentos cuya autenticidad es, como mínimo, cuestionable. Los documentos de Méndez son falsos, afirmó Elena con firmeza. Mi madre vendió estas tierras a Esteban Ortega legalmente, con todos los testigos necesarios. Jamás hubo disputa sobre ello hasta que Méndez decidió que quería controlar el acceso al río. El juez asintió. Lo entiendo, doña Elena, y le creo, pero necesitamos seguir los procedimientos legales adecuados. Se volvió hacia su secretaria. María, necesito que se registren oficialmente todos estos testimonios y quiero que se investigue la procedencia de los documentos presentados por Méndez. Sí, señor juez, respondió María tomando notas diligentemente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Manuel preocupado. Méndez no se rendirá fácilmente. Tiene influencias, dinero. Y nosotros tenemos la ley, respondió el juez con una sonrisa tranquilizadora. Y más importante aún, tenemos la verdad. Méndez puede tener amigos en la capital, pero yo también los tengo. Y ningún juez que se precie de serlo ignorará pruebas tan contundentes como las que tenemos aquí. Manuel quería creerle, pero años de desconfianza en las instituciones y en el poder habían dejado su huella. ¿Y si intenta algo más? ¿Si vuelve con más hombres o con otra orden falsificada? No lo hará, aseguró el juez. He hablado con el oficial García. Habrá vigilancia en tu rancho hasta que este asunto se resuelva oficialmente, y he ordenado una investigación sobre Méndez por falsificación de documentos oficiales, un delito grave. Ahora mismo, tiene más de lo que preocuparse que de tus tierras. Estas palabras trajeron cierto alivio a Manuel, pero sabía que la lucha no había terminado. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? ¿Hasta cuándo viviremos con esta incertidumbre? El juez Ramírez consideró la pregunta. Los procedimientos legales pueden ser lentos, pero dada la naturaleza de este caso y la evidencia que tenemos, estimo que podríamos tener una resolución definitiva en unas semanas, tal vez un mes. Un mes. Un mes más de vivir con el temor de perder su hogar. Un mes más de resistencia. Manuel suspiró profundamente. Sé que parece mucho tiempo, dijo el juez, notando su desánimo. Pero piensa que has defendido estas tierras durante décadas. Un mes más es un pequeño precio por la seguridad legal definitiva. Manuel asintió, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Luego, recordando algo, se volvió hacia el juez con una expresión más seria. Carlos, no es solo mi rancho. Méndez busca controlar el acceso al río para toda la comunidad. Si gana, muchas familias sufrirán. Lo sé, respondió el juez. He visto sus tácticas en otros lugares. Pero no te preocupes, parte de mi decisión incluirá garantizar el acceso público al río, como ha sido siempre. Méndez no podrá privatizar el agua, no mientras yo sea juez de este distrito. Estas palabras provocaron murmullos de aprobación entre los vecinos que aún permanecían en el rancho. La lucha de Manuel se había convertido en la lucha de toda la comunidad, y ahora, por primera vez, sentían que podían ganarla. Cuando los procedimientos oficiales terminaron, ya era tarde. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. El juez Ramírez y su equipo se preparaban para regresar al pueblo, pero antes se acercó a Manuel una vez más. Esteban estaría orgulloso, dijo, refiriéndose al abuelo de Manuel, de cómo has defendido lo que él construyó, de cómo has unido a la comunidad. Manuel, normalmente reservado con sus emociones, sintió una opresión en el pecho. Espero que sí. Siempre intenté honrar su memoria, su legado. Lo has hecho, aseguró el juez. Y hay algo más que quería decirte. He estado investigando sobre las recientes actividades de Méndez. Su intento de controlar el agua no es su único plan.
Ha estado comprando tierras a precios injustamente bajos, amenazando a pequeños propietarios, sobornando a funcionarios menores. Este caso podría ser el principio del fin para él, si conseguimos pruebas suficientes de sus actividades ilegales. Manuel escuchó con atención, comprendiendo que lo que había comenzado como una defensa de su pequeño rancho podría tener implicaciones mucho más amplias para toda la región. «Cuenta conmigo para lo que necesites», dijo, con una determinación renovada, «y con toda la comunidad. Ya has visto cómo se han unido». El juez sonrió. «Lo he visto, y me da esperanza. El poder y el dinero no siempre ganan, Manuel. A veces la justicia prevalece». Cuando el juez y su equipo se fueron, dejando a un oficial de guardia en la entrada del rancho, Manuel finalmente pudo descansar. Los vecinos que aún quedaban lo ayudaron a limpiar y ordenar la cabaña, asegurándose de que tuviera comida suficiente y prometiendo volver al día siguiente. Al caer la noche, Manuel se sentó en el porche, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Tormenta se acercó, como hacía cada noche, y se tumbó cerca, su respiración tranquila creando un ritmo reconfortante en el silencio. «Ha sido un día largo, amigo», murmuró Manuel, acariciando el cuello del caballo. «Pero creo que vamos por buen camino». Tormenta resopló suavemente, como asintiendo. Manuel sonrió. A veces pensaba que el caballo entendía cada palabra que le decía, cada pensamiento que pasaba por su mente. Era una conexión que iba más allá de las palabras, forjada en la confianza mutua y el respeto por la libertad del otro. «¿Sabes?», continuó Manuel, sus pensamientos fluyendo libremente en la quietud de la noche. «Cuando te encontré aquella vez, atrapado y herido, nunca imaginé que llegarías a significar tanto para mí. Y ahora mírate, defendiendo nuestro hogar como si fuera tuyo también». El caballo levantó la cabeza, sus ojos reflejando la luz de la luna. Manuel podía ver en ellos la misma determinación, el mismo espíritu indomable que lo había atraído desde el principio. «Es tuyo también», afirmó Manuel. «Este lugar, esta tierra, es tanto tuya como mía». En el silencio que siguió, Manuel sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de la incertidumbre que aún flotaba sobre su futuro, a pesar de la amenaza de Méndez que aún no había desaparecido completamente, sentía que, por primera vez en años, no estaba solo en su lucha. Tenía a Tormenta, tenía a sus vecinos, tenía la justicia de su lado, y por ahora, eso era suficiente. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña calma. Tal como había prometido el juez Ramírez, un oficial de policía vigilaba la entrada del rancho, rotando turnos con otros compañeros. Manuel continuaba con su rutina diaria, cuidando de sus animales, trabajando la tierra, aunque ahora lo hacía con la ayuda frecuente de vecinos que se turnaban para acompañarlo, asegurándose de que nunca estuviera completamente solo. De Méndez no había señales, aunque los rumores en el pueblo sugerían que estaba en problemas. La investigación por falsificación de documentos había desencadenado otras investigaciones sobre sus negocios, sus métodos de adquisición de tierras, sus tratos con funcionarios corruptos. Como una ficha de dominó que cae y arrastra a las demás, el imperio de Méndez comenzaba a tambalearse. Tormenta, por su parte, parecía más tranquilo que nunca. El caballo, que nunca había permitido ser encerrado en establos o corrales, ahora pasaba la mayor parte del día cerca de la cabaña, como si quisiera asegurarse de que Manuel estaba bien. Por las noches, ambos compartían la quietud del porche, bajo el manto estrellado que cubría el valle. Un mes después del enfrentamiento, tal como el juez había estimado, llegó la notificación oficial. El caso había sido resuelto a favor de Manuel. La propiedad de las tierras quedaba legalmente confirmada como suya y se establecía formalmente el derecho de acceso público al río que las atravesaba.
Más aún, se iniciaban procedimientos legales contra Méndez por múltiples cargos de fraude, falsificación y extorsión. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Esa tarde, sin haberlo planeado, decenas de vecinos comenzaron a llegar al rancho de Manuel, algunos con comida, otros con bebida, muchos simplemente con sonrisas y abrazos de felicitación. Lo que comenzó como un encuentro espontáneo se transformó en una celebración improvisada. Felipe, el esposo de Rosa, trajo su guitarra y pronto el aire se llenó de música. Las mujeres prepararon comida suficiente para alimentar a un ejército, y los niños correteaban alrededor jugando y riendo. Tormenta, sorprendentemente, no se alejó ante la multitud. El caballo parecía disfrutar del ambiente festivo, acercándose ocasionalmente a los más pequeños, permitiéndoles acariciar su cuello o su crin con manos curiosas. Manuel, sentado en una silla que Santiago había insistido en traer especialmente para él, un héroe merece un trono, aunque sea humilde, observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca había sido hombre de multitudes, su naturaleza solitaria acentuada por los años de servicio militar y las cicatrices que la guerra le había dejado, pero ahora, rodeado de estas personas, se sentía parte de algo más grande, de una comunidad que había encontrado su voz y su fuerza en la unión. El padre Tomás se acercó a él, sosteniendo un vaso de limonada. ¿Quién hubiera pensado que tu lucha personal terminaría uniendo a todo el pueblo, Manuel? No fue mi lucha, respondió Manuel con humildad sincera. Fue la lucha de todos. Yo solo fui el primero en alzar la voz. A veces, eso es todo lo que se necesita, dijo el sacerdote. Una voz que se alce primero, y luego otra, y otra más. La fiesta continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos rayos de sol teñían el horizonte de naranja y púrpura, Lucía, la maestra, pidió silencio. La multitud se aquietó, expectante. «Don Manuel», dijo ella, su voz clara en el silencio repentino, «todos queremos agradecerle, no solo por defender su tierra, sino por defender lo que es justo para todos nosotros. Durante años hemos vivido con miedo a hombres como Méndez, creyendo que su dinero y su poder los hacían intocables. Usted nos ha demostrado que no es así, que cuando nos unimos por una causa justa, podemos hacer frente a cualquier adversidad». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Lucía continuó. «Y por eso hemos decidido hacer algo especial, algo que simbolice nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con esta comunidad». Santiago y Felipe se adelantaron entonces, llevando un objeto cubierto con una manta. Lo colocaron frente a Manuel y con un gesto teatral, Santiago retiró la manta. Era una placa de madera tallada, hermosamente trabajada por las manos expertas de Pedro, el carpintero. En ella se leía «Rancho Libertad», en honor a Manuel Ortega y Tormenta, que nos enseñaron el valor de la resistencia y la unión, de parte de la comunidad de San Miguel. Manuel miró la placa, luego a los rostros sonrientes a su alrededor y sintió un nudo en la garganta. No era hombre de muchas palabras, nunca lo había sido, pero en ese momento sintió la necesidad de expresar lo que sentía. «No sé qué decir», comenzó, su voz ronca por la emoción, «excepto gracias. Gracias por estar aquí cuando más lo necesitaba, por creer en mí, en la justicia, en nosotros como comunidad. Este rancho siempre será un símbolo de lo que podemos lograr juntos». Los aplausos y vítores que siguieron ahogaron cualquier otra palabra. Manuel, abrumado, sintió una mano en su hombro. Era Rosa, la nieta de Elena. «Mi abuela quiere verlo», dijo con una sonrisa. «Está en la camioneta. El viaje hasta aquí la ha cansado mucho». Manuel se levantó de inmediato y siguió a Rosa hasta donde estaba la camioneta. Elena, sentada en el asiento del pasajero, lo miró con ojos brillantes.
Lo logramos, Manuel, dijo la anciana, extendiendo su mano arrugada. Manuel la tomó entre las suyas, notando lo frágil que se sentía. Gracias a usted, doña Elena. Su testimonio fue crucial. Elena sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro cansado. Mi madre estaría feliz de ver que estas tierras siguen en buenas manos, que siguen siendo un lugar donde la justicia y el honor significan algo. Manuel asintió, incapaz de responder por la emoción. Cuando se despidió de Elena y regresó a la fiesta, encontró a Tormenta esperándolo. El caballo lo miró con aquellos ojos profundos que parecían entender cada emoción humana. «Lo logramos, amigo», murmuró Manuel, acariciando su cuello. «Este lugar es nuestro, para siempre». Con el paso de los meses, el rancho de Manuel, ahora conocido oficialmente como Rancho Libertad, se convirtió en un centro comunitario no oficial. Los vecinos venían regularmente, algunos para ayudar con las tareas, otros para compartir comidas, muchos simplemente para disfrutar del espacio abierto y la compañía. Los niños del pueblo adoraban visitar a Tormenta, quien, para sorpresa de todos, mostraba una paciencia infinita con ellos. Méndez, como habían anticipado, enfrentó múltiples cargos por sus actividades ilegales. Su imperio se desmoronó rápidamente y aunque intentó usar sus influencias para eludir la justicia, el caso había recibido demasiada atención pública. Finalmente, fue condenado y sus propiedades vendidas para compensar a quienes había estafado o extorsionado a lo largo de los años. El acceso al río quedó garantizado para todos y se estableció un comité comunitario para administrar los derechos del agua de manera justa y equitativa. Manuel, a pesar de su naturaleza reservada, aceptó formar parte de este comité, entendiendo que su experiencia y su compromiso con la justicia eran valiosos para la comunidad. Y así, lo que había comenzado como una lucha desesperada por salvar un pequeño rancho y un caballo salvaje se transformó en un movimiento que cambió para siempre la vida de un pueblo entero. Manuel, el viejo veterano solitario, encontró una nueva familia en su comunidad, y Tormenta, el caballo salvaje que una vez fue vendido por $1, se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad, una prueba viviente de que algunas cosas no tienen precio. Cada atardecer, Manuel y Tormenta seguían compartiendo la quietud del porche, contemplando el horizonte. Pero ahora, en ese horizonte, ya no había amenazas ni incertidumbre, solo promesas de días mejores, de una comunidad fortalecida y de un futuro donde la justicia y la unión prevalecerían sobre la avaricia y el poder. Y eso, pensaba Manuel mientras acariciaba el cuello de su fiel compañero, valía más que todas las tierras y el oro del mundo.